Una huella interesante, bueno, es que en términos de volumen está subiendo con cierta divergencia, ¿no? Está subiendo con falta de participación. Aquí ya observamos esa gran problemática que yo siempre vengo comentando con respecto al análisis de volumen. Cuando me preguntan qué es más importante, el precio o el volumen, pues para mí el precio, porque la interpretabilidad que tiene la información o que nosotros podemos hacer de la información del volumen es ciertamente subjetiva y nos da unos abanicos muy amplios de interpretación, ¿vale? ¿Por qué diríais que el mercado está subiendo sin volumen, con esta reducción de volumen? Clásicamente, ¿qué nos han dicho? Pues que si el mercado sube sin volumen o hace nuevos máximos sin volumen, hay una divergencia y está subiendo sin participación institucional, sin participación profesional, y, es normal, y lo más probable es que el mercado caiga porque no tiene volumen, porque no tiene participación. Si queréis, podemos irnos atrás en otros movimientos pasados del S&P 500, vamos a ver subidas del mercado sin volumen y el mercado sigue subiendo sin volumen o no haciendo máximos, no haciendo nuevos picos de volumen. En definitiva, mi interpretación subjetiva a esta información en particular es que no es definitoria. Que el mercado haga este nuevo máximo con más o menos volumen, pues para mí no es relevante. ¿Por qué? Porque le puedo dar dos explicaciones. Le podemos dar la explicación de divergencia, de que si el mercado sube sin volumen es porque no hay tantos compradores interesados a seguir participando del movimiento. Esta es la clásica. Si el mercado hace un nuevo máximo con menos volumen, si el mercado está subiendo sin volumen, esa baja participación lo que nos sugiere es que no hay interés en seguir subiendo y que por tanto lo más probable es que el mercado caiga en algún momento, más temprano que tarde. Esa es la interpretación clásica. ¿Qué nos hemos encontrado analizando los mercados una y otra vez y observando el comportamiento del precio? Pues que no siempre tiene lugar esa interpretación que hacemos. Que en muchas ocasiones puede pasar que el mercado suba porque también haya falta de participación del lado vendedor. ¿Entendemos ese punto? El bajo volumen tiene que ver con falta de participación de compradores y vendedores. Si decimos que hay falta de participación, que el mercado lo más probable es que caiga porque está apareciendo una divergencia, porque no hay participación, ojo que esa participación en esa ecuación también están los vendedores. Si no hay volumen, no hay participación ni de compradores ni de vendedores, ¿vale? Hilándolo un poquito más, ¿por qué el mercado sube muchas veces y hace nuevos máximos con un volumen relativamente bajo? No es porque no haya falta de participación de los compradores, sino porque no la hay de los vendedores. Esa es la diferencia, ese es el punto que debemos entender. El mercado puede seguir subiendo sin un volumen relativamente alto en caso de que no haya interés vendedor. Si no hay mucho interés por vender, no se puede evidenciar un pico de volumen alto. Se va a evidenciar como un volumen bajo, pero porque no hay interés por parte de los vendedores. Es decir, los compradores con muy poquito poder, con muy poquita iniciativa, van a hacer subir el precio fácilmente. Si la oferta disponible es muy baja, los compradores subirán rápidamente los niveles de cotización. El libro de órdenes se desplazará rápidamente hacia arriba si la oferta que tenemos en el lado del bid no es lo suficientemente importante. Por eso un mercado sube sin volumen. Por eso se desarrolla un movimiento alcista o bajista sin volumen. Porque también, entre otras cosas, no hay interés del otro lado. Entonces, entendemos esos dos puntos y al final no es una huella para mí definitiva que el mercado esté haciendo máximos, esté alcanzando de, una zona de liquidez, una zona operativa muy importante y lo esté haciendo con un volumen relativamente bajo. Para mí no es importante esa señal por lo que digo, porque es interpretable, porque podemos sacar dos conclusiones completamente distintas a un mismo hecho. Ese es el problema, que sacamos la conclusión, si nos vestimos de que hay falta de participación alcista, podemos sacar esa conclusión, pero también está la conclusión de que hay falta de participación bajista y que por eso el mercado sube. Si no, ¿cómo va a subir el mercado? Si no hay intención vendedora, cómo se va a representar el volumen de manera significativa? Es imposible. Si no hay participación, no puede haber volumen. Pero el mercado se sigue desplazando. ¿Por qué? Porque hay falta de participación de los vendedores, porque hay muy poco poder de venta. Entonces, con muy poquita iniciativa compradora, el mercado se desplaza. Esto es lo que hay que entender cuando se analiza desde el punto de vista de la ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda es esto. La ley de oferta y demanda es entender este tipo de cosas. ¿Por qué el mercado se desplaza? ¿Cómo se generan los giros del mercado? Esos patrones de falta de iniciativa, de absorción o falta de iniciativa hacia ese movimiento, absorción y esa rotación, ¿no? Que genera la iniciativa en el lado opuesto. Entender eso
nos ayuda un poco a entender también desde el punto de vista de oferta y demanda o de precio y volumen qué es lo que está sucediendo. Pero debemos tener la mente abierta para entender que esa acción en particular tiene, en este caso, al menos más de una interpretación. Por eso, para mí, que el volumen sea bajo en el momento en el que el mercado está haciendo más altos, pues no me parece relevante.